Muy buenos días, compañeras y compañeros. Saludar a la Junta Directiva de Asinor. Mi más sincero abrazo a todo el magisterio norte santanderiano. Quiero hacer dos reconocimientos. El primer reconocimiento es a ese maestro que en medio de la pandemia, en un mar de dificultades, ha persistido en el proceso de enseñanza-aprendizaje, interesado por nuestra razón de ser, la niñez y la juventud. Yo creo que nos merecemos un fuerte aplauso, compañeras y compañeros, en ese trabajo arduo que se ha realizado en medio de las dificultades y el trabajo en casa. Esa inventiva, esa iniciativa que ha tenido el magisterio colombiano y específicamente el magisterio norte santanderiano. Igualmente el reconocimiento a los compañeros que han participado en el plan de acción, en las marchas, en la protesta social, en el marco del Estado Social de Derecho. Hemos demostrado una vez más que nuestra protesta social es pacífica, es civilista y es en favor del pueblo colombiano. Pero también el llamado a la fuerza pública a respetar en el marco de los derechos humanos las movilizaciones y la protesta social. No aceptaremos y denunciaremos ante los organismos internacionales la infiltración de personas ajenas a la protesta social y de la ultraderecha haciendo ver la protesta social en una estigmatización y en una situación en contra del pueblo colombiano. Lamentamos el fallecimiento de los colombianos que, haciendo uso de la protesta social, fueron asesinados en las calles. Para ellos, a la vida daremos todo, a la muerte jamás daremos nada. Un minuto de aplauso, un minuto de silencio, compañera Yolima, compañera María Celina, a esos compañeros que han caído en la lucha, no solamente en esta protesta social y en este paro, sino durante mucho tiempo afiliados a FECODE y a nuestras centrales obreras. Compañera Celina. Atendiendo el llamado que hace nuestro compañero Leonardo, secretario de Recreación y Deportes, vamos a ponernos de pie y vamos a dar el minuto de silencio que nos está exigiendo el compañero. Vamos a hacer el minuto de aplausos. Ahora sí, pasamos a la primera diapositiva, Yolima. Y entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se destinan esos recursos? ¿Cuál es la destinación específica de dichos recursos? Primera, lo voy a dar en orden. Pago de personal docente y administrativo. Aquí la 715 manifiesta que para el pago de nómina de los docentes se realiza el giro dentro de los 10 últimos días de cada mes, y una vez lleguen los recursos al ente territorial, el ente territorial tiene 2 días
para desembolsar dichos recursos, tanto a la parte administrativa como al cuerpo docente. Por lo general, los recursos llegan los 26, 2 días 28. Por consiguiente, los recursos de pago de nómina no se deben ser trasladados hacia el siguiente mes, ni se debe hacer allí la suspensión de la misma. Siguiente. La siguiente pregunta es, siguiente, construcción e infraestructura de mantenimiento, pago de servicios y gastos de funcionamiento. Pues aquí debemos decirle que los recursos para pago de construcción, estadísticas demuestran que más del 70% de las instituciones educativas se encuentran en plantas físicas e infraestructura destartalada. Dice la Universidad Francisco de Paula Santander, la mayoría de las instituciones educativas tienen planta física en regular estado. En las 142 instituciones visitadas arrojaron la siguiente estadística: muy buena 0.70, buena 32.39, regular 55.87, mala 4.23% y muy mala 7.4%. Así está las plantas físicas y la infraestructura. Aquí surge la pregunta: ¿qué ha pasado con dichos recursos para el mantenimiento y construcción de planta física? Siguiente. Provisión de canasta educativa. La provisión de canasta educativa, pues lo que tiene que ver con el tema de la calidad educativa. No habrá calidad educativa si no hay calidad de vida escolar, si no hay calidad de vida. Y aquí referenciamos estadísticas del DANE. Ya ocupamos los primeros lugares en pobreza extrema. Estamos entre las 5 ciudades. Desempleo e informalidad, los primeros lugares antes de la pandemia. Los primeros lugares. Inseguridad, lo mismo. Y el tema de infraestructura, pues igualmente con situaciones bastante preocupantes. Después de provisión educativa, contrato de prestación de servicio. Este pareciera ser que al gobierno más le encanta la concesión, sinónimo de privatización, camino a la corrupción. Esa es la consigna que hemos planteado. Y en este tema de la administración de estos recursos, pues han venido concesionando instituciones educativas. Ya sabemos los megacolegios en concesión. Ya sabemos la mezcla entre lo público y lo privado, que siendo escuelas públicas, siendo escuelas del municipio, siendo escuelas de los padres de familia, la planta de personal y el pago de la misma es a través de operadores privados. Y la administración, lo mismo. Esta fue la política de los anteriores gobiernos en concesionar la educación pública a través de operadores privados. Por eso decimos, la educación pública tiene que ser financiada y administrada directamente por el Estado y sin intermediarios. Pero aquí cambia la pirámide. Aquí lo primero, antes que el pago de los docentes, antes que la construcción de planta física, aquí lo primero es la concesión de la educación pública. Y cubiertas las anteriores, pues pasamos a lo que es transporte escolar y alimentación escolar, también concesionado. Y sabemos todos que la alimentación escolar, pues, ha tenido mucho escándalo sobre la administración de estos recursos en cuanto a la salud como tal en la alimentación del educando de la niñez y la juventud. Entonces, compañeros, acá la situación de estos últimos gobiernos nos ha conllevado a que no están atentos, no priorizan necesidades
en cuanto a planta física, infraestructura y en cuanto a la parte del personal administrativo. Aquí los consejos directivos, con los recursos que llegan de gratuidad que no alcanzan, se están viendo obligados a hacer otras actividades para poder satisfacer dichas necesidades. Siguiente. ¿Alcanzan los recursos para satisfacer dichas necesidades? Es la gran pregunta que se hace, que nos hacemos hoy. Pues hay que decirle, no alcanzan dichos recursos. Por el contrario, con el Acto Legislativo 01/2002, Acto Legislativo 04, con la Ley 715, los entes territoriales dejaron de recibir, en el caso de la educación, más de 190 billones de pesos. Recordemos que antes nos llamábamos situado fiscal, ahora nos llamamos Sistema General de Participación Territorial, una bolsa común donde llegan todos los recursos. Sin embargo, esos recursos en los entes territoriales no debe hacer caja con otros recursos del municipio de Cúcuta. Siguiente pregunta, compañera Yolima, ¿me la puede realizar? No alcanzo aquí para resolver la pregunta. La siguiente pregunta es la relacionada, ¿qué se debe reformar? Pues, mis queridos amigos, lo que hoy solicita la Federación de tiempo atrás es reformar sí o sí la Constitución Política en su artículo 356 y 357, que ha conllevado a una crisis educativa, a una desfinanciación de la educación pública. Una enmienda constitucional, mayores recursos para la educación y que nos devuelvan la deuda histórica que se ha tenido en los anteriores gobiernos y que ha arrinconado a los entes territoriales, los ha empobrecido y que amerita cuanto antes reformar la Constitución Política, vuelvo y repito, en su artículo 356 y 357. Hemos dicho, en el 2019 se planteó esta discusión, como muy bien lo expresó ayer Maltés en Pregunta Yamid. Hemos presentado pliego de peticiones, aperturamos la mesa de negociación en cuanto a la financiación de la educación pública, que ese es a pegarle al perrito, como se dice popularmente. El énfasis que debemos tener todo en la financiación de la educación pública, mayores recursos para la educación pública, para así resolver temas de la vida cotidiana de la escuela y el colegio y de la vida cotidiana del maestro y el sector administrativo. Entonces, hemos dicho, cuanto antes y de manera inmediata, una de las conclusiones fue esa, se instale la mesa para poder discutir una reforma constitucional de cara a la realidad económica, social y laboral que vive las instituciones educativas. Siguiente. ¿Qué debemos hacer? Y aquí lo que debemos hacer es unirnos, hacer valer los gobiernos escolares. Hay un componente que es el componente de la financiación de los recursos educativos. Y los consejos directivos, como gobernanza escolar, como espacio para construir democracia, como espacio para construir autonomía escolar y autonomía administrativa, deben, con sentido de pertenencia, recoger, levantar acta y exigirle al gobierno nacional, al gobierno departamental, la crítica situación, la crítica en el campo educativo que está viviendo el magisterio y las comunidades educativas. Y entonces, ¿cómo desde los gobiernos escolares empezamos con los padres de familia, con los consejos estudiantiles, con los consejos de padres de familia, un SOS? Salvemos las escuelas y colegios, y que esto sea un sentido de pertenencia,
de compromiso social, de un movimiento social, de un paro cívico nacional, que salvemos las escuelas y colegios, porque la situación en la que hoy nos encontramos, donde prioriza la privatización, prioriza la concesión, prioriza los operadores privados y dejan de lado lo que es los recursos para la educación pública. Los recursos tal como están concebidos, que ya feneció el artículo 354, 356 y 357 de la Constitución Política, ya fenecieron. Está en mora el gobierno de realizar ese proceso de enmienda constitucional a través del Congreso de la República, a través de un acto legislativo, y que podamos nosotros liderar ese proceso de movimiento social. Salvemos las escuelas y colegios, vamos por una financiación de la educación pública. Compañeras y compañeros, este paro, en la situación en la que hoy nos encontramos, de que si bien es cierto, retira la reforma tributaria, al mediodía de ayer el gobierno llama a las bancadas de los partidos políticos afines a su plan de desarrollo. Lo que se pretende es hacer una modificación, un maquillaje, cambiar la terminología, distraer la atención y poder ellos de una manera u otra desconocer al movimiento social, comunal, popular, colombiano, y desconocer a este paro que en estos momentos se están sumando más sectores, y esto está cogiendo pues una participación democrática en el marco de los mecanismos de participación democrática, de la lucha pacífica y de la lucha civilista del pueblo colombiano. Pero también está pendiente lo que tocaba la doctora en el tema de la salud, el proyecto de ley frente a la salud. La salud es un problema estructural, un problema que se debe modificar la ley 100, pasar de una mercantilización de la salud a una salud pública, social, de cara a la realidad que estamos viviendo. Pero ojo, no se le haga extraño que el gobierno también, ese artículo de la Constitución Política, pretenda acabar con el régimen especial de salud, entre comillas, y llevarnos definitivamente a la ley 100. Pero también el proyecto de ley 400, que inicia con la Cátedra de Educación Física, privatizar la Cátedra de Educación Física y anteponer la cátedra, o a través de juegos, de actividades olímpicas, preolímpicos, juegos saber, incorporar el deporte. Creemos en el deporte, creemos en la recreación, pero creemos más en el proceso de educación física, en la Cátedra de Educación Física, que durante mucho tiempo se ha venido planteando y está en la Ley General de Educación. Compañeras y compañeros, la invitación es a la unidad, a unificarnos y a hacer pedagogía, socialización, sensibilización con los padres de familia, a que no podemos ir a la alternancia, a pesar que algunos compañeros docentes hoy pretendan y le estén pidiendo al rector el retorno a clases. Ojo, compañeros, no nos equivoquemos en esa apreciación y en esa solicitud que muchos docentes han venido planteándole a muchos rectores. Aquí nos vamos a mantener en no a la alternancia. Aquí nos vamos a mantener que mientras no haya financiación de la educación pública, ese temita lo vamos a resolver desde ya, y es el momento histórico para resolver la problemática en cuanto a la financiación de la educación pública. Compañeras y compañeros, hacer de la cátedra y del proceso de pedagogía esto, hablarle al padre de familia, hablarle al estudiante, y a que conjuntamente creemos un movimiento social de cara a la realidad educativa que estamos viviendo. Lucha y solidaridad son caminos de unidad, y los caminos de unidad son caminos de victoria. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. La lucha continúa, y en las calles vamos a lograr, como hemos logrado muchas cosas, nuestras reivindicaciones y la defensa de nuestros derechos. El reconocimiento de este trabajo virtual que realizamos, yo creo que
con inventiva e iniciativa, vamos a sacar adelante todo este trabajo. Mi abrazo, queda claro de que el tema es económico, el tema es la de financiación de la educación pública, que los recursos, Sistema General de Participación Territorial, girado por la nación a los entes territoriales, no están alcanzando, está empobreciendo cada día más, que la tipología asignada en el caso del norte de Santander tiene que cambiar y se le debe dar un trato especial, preferencial y diferencial, y que la fórmula de esa matrícula, de girar recursos por matrícula per cápita, por niño joven atendido, no va más. El ejercicio hay que hacerlo con los padres de familia, con los estudiantes. Mi solidaridad, lucha y mi abrazo virtual a todos nuestros afiliados, compañeros maestros, a la junta directiva, y mañana nos vemos en la calle y vamos a hacer uso de todo este plan de acción y plan de actividades planteado hoy desde FECODE y ratificado por nuestra organización sindical ASINOR, Junta Directiva y Asamblea General de Delegados.